Buenos días. Egunon, compañeros y compañeras, buenos días. Bienvenidos aquí a este pabellón, bienvenidos a este acto del Partido de los Socialistas de Euskadi, bienvenidos a este acto para apoyar a nuestro candidato, el secretario general de los Socialistas de Euskadi, el Lehendakari de todos los vascos. Buenos días y bienvenidos, compañeros y compañeras. Dentro de una semana, el domingo que viene, a estas horas los vascos y las vascas estarán votando, estarán ejerciendo su derecho al voto. Sabéis, los políticos solemos decir que te votan más por lo que propones que por lo que has hecho, pero no siempre es verdad, porque la credibilidad de un político, la credibilidad de un partido político se consigue a lo largo de muchos años de historia. Por eso dejadme que empiece hoy aquí hablando de historia, de la historia de nuestro partido, de la historia del Partido de los Socialistas Vascos, que el año pasado, Pachi, celebrasteis los 125 años de vida. Muchos años de lucha. Muchos años de lucha, mucho compromiso con la libertad. Muchos años de lucha y de compromiso con la igualdad de todos frente a los privilegios de unos pocos. Muchos años de lucha frente a la intolerancia, frente al totalitarismo. Muchos años de lucha. De los mayores de vosotros aprendisteis que una sociedad no se construye jamás sobre el desprecio, jamás se construye sobre el odio, jamás se construye sobre el miedo o sobre el chantaje. De los mayores aprendisteis a trabajar en paz y en libertad, a buscar la paz y la libertad. De nuestros valores sacasteis fuerza para defender la solidaridad y de nuestros principios sacasteis fuerza para luchar contra toda discriminación. Fijaos, los socialistas vascos y el resto de los socialistas españoles hemos construido en España las bases de lo que hoy llamamos Estado social, Estado del bienestar, de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestras pensiones, eso que hoy la derecha, aprovechando la crisis económica, quiere cargarse. Y es bueno que empecemos estos actos recordando eso, que somos nosotros, los socialistas, aquí en Euskadi y en el resto de España, los que hemos construido durante 30, 40 años eso de lo que hoy disfrutan todos los ciudadanos en Euskadi y en España. Por tanto, permitidme que empiece este acto rindiendo un homenaje a los socialistas vascos. Y en nombre de los socialistas vascos, a su secretario general, Patxi López, un homenaje a los socialistas vascos por vuestro esfuerzo, por vuestro heroísmo, sí, por vuestro heroísmo, por vuestra tenacidad. Un homenaje a los socialistas vascos, a los que el resto de los socialistas de España os debemos una lección que nunca vamos a olvidar, que la libertad no se otorga, que la libertad se conquista día a día. Gracias, compañeros, gracias, compañeras socialistas vascos. 125 años y 3 años y medio gobernando Euskadi, en los cuales desde nuestros principios y nuestros valores hemos tratado de salir al paso de los problemas que tenía la sociedad vasca. Eso es también de lo que se va a hablar en esta campaña. Esto es lo que van a juzgar también los socialistas, los ciudadanos vascos y vascas el próximo domingo. Y tendrán que tener en cuenta qué presenta cada quien, qué quiere hacer el conjunto, los líderes políticos con la sociedad vasca, qué planes tiene, qué programas tiene, qué proyectos tiene para que la gente viva mejor, para salir de esta crisis. Pero para hacerlo no cabe duda de que se va a fijar en lo que nosotros hemos hecho, en el Gobierno y en la oposición. Por tanto, dejadme que empiece yo aquí haciendo algo que me es más fácil hacer a mí, por aquello de que lo he visto desde fuera, porque puedo hablar sin ningún tipo de rubor ni de pudor. Dejadme que empiece haciendo un balance de tu gobierno, Patxi, de lo que ha supuesto tu gobierno, el gobierno de los socialistas vascos estos largos 3 años en Euskadi. 3 palabras: paz, convivencia y lucha contra la crisis desde los valores de izquierdas. Ese es el resumen del trabajo del gobierno de Patxi López. Paz. La paz, ansiada paz, que ha llegado a Euskadi para siempre, para siempre. Es verdad,
lo sabéis los que estáis aquí, y yo no lo puedo olvidar, que esta paz es fruto del trabajo de mucha gente, que es fruto del trabajo de una sociedad, la vasca y la española, que nunca se rindió, que nunca quiso arrodillarse ante los violentos. Es verdad que es fruto del sufrimiento de muchas personas, víctimas, inocentes que han sufrido. Es verdad, todo eso es cierto y no podemos olvidarlo. Pero, ¿sabéis? La paz llegó cuando aquí gobernaba un socialista y en Madrid gobernaba un socialista. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por tanto, tampoco vamos a dejar de decirlo. No vamos a dejar de decir, Pachi, que fue así, que la historia se escribirá así, que hubo un socialista en la Lehendakaritza y un socialista en el gobierno de Madrid, y llegó la paz, y eso está escrito en la historia de nuestro pueblo. Nunca nadie lo va a poder cambiar, Pachi, nunca. Convivencia. Convivencia. Euskadi es una sociedad plural. Te lo he oído decir tantas veces en tantos mítines, cuando estábamos en la oposición y cuando hemos estado en el gobierno. Plural. Plural, porque aquí vive gente que se siente nacionalista y gente que no se siente nacionalista, gente que cree y gente que no cree, gente que sabe euskera y gente que nunca consiguió aprender euskera. Todo eso es la sociedad vasca, ha vivido así. Durante estos 3 años y medio cada vasco se ha sentido vasco como le ha dado la gana, porque no ha habido ningún gobierno que le diera certificados de vasquidad, ningún gobierno. Ahora hay quien parece que quiere volver a épocas anteriores, esas épocas en las que el gobierno vasco parecía empeñado en que cada mañana cada vasco se mirara al espejo y se preguntara ¿soy más vasco que español o soy más español que vasco? En que cada mañana los ciudadanos vascos se levantaran, se miraran al espejo y se preguntaran ¿pero soy vasco o soy español? Esos tiempos, compañeros y compañeras, nunca deben volver. Esos tiempos nunca deben volver, porque de la mano de quien se llama vasco, aparece el sectarismo, el frentismo y la exclusión en Euskadi. Y esos tiempos son los que nunca deben volver, los que definitivamente arrumbó en la historia el gobierno del socialista Patxi López. Os diré más. Os lo decía, la crisis, porque la crisis ha exacerbado estos movimientos, los ha exacerbado también en Europa. Europa, que nace naturalmente, nos lo ha recordado ahora el Nobel para la paz, para garantizar la paz, pero que es mucho más. Es un espacio de convivencia, de solidaridad, de cohesión social. Y no debemos olvidarlo nunca, y no debemos dejar de recordárselo a aquellos europeos que están intentando descubrir una Europa distinta. Esto que veis aquí también está pasando en Europa. Os contaré algo. Los compañeros holandeses han tenido un magnífico resultado en unas elecciones que se presentaban muy difícil. Y me contaba su candidato que tuvo un debate entre los 4 grandes partidos en Holanda y la moderadora les preguntó ¿ustedes darían dinero a Grecia? Los 2 partidos de la derecha dijeron no. El partido de la izquierda antieuropea dijo no y él dijo sí. ¿Y sabéis qué pasó? Que ganó el debate. Ganó el debate. No dijo lo que los holandeses querían oír. Dijo lo que los holandeses sabían que había que hacer en Europa. Por eso ganó el debate. Y eso es bueno recordarlo aquí y fuera de aquí. Y es bueno recordárselo a la derecha europea, a la derecha alemana, que Europa es ante todo una tierra de solidaridad y de cohesión social, que ese es el modelo que los europeos de izquierda queremos para Europa. Y es bueno recordarlo aquí. Aquí que algunos sotoboche empiezan a decir eso de que solo saldríamos mejor. No, compañeros, ni debemos, ni podemos, ni lo haremos. Euskadi salía de la crisis con España y con Europa. Europa con España y con Euskadi. O si no, no saldremos. O si no, no saldremos. Pero Patxi ha hecho algo más. Ha luchado contra la crisis con los valores de la izquierda. Ha ahorrado, claro que sí, ha ahorrado en educación, pero no se le ha ocurrido recortar las becas, al contrario, las ha subido. Ha ahorrado en sanidad, claro que sí, pero no se le ha ocurrido excluir a los sin papeles de la sanidad pública. No se le ha ocurrido cobrar el copago a los pensionistas, no lo ha hecho. Y os diré, un minuto,
Ahora hay teóricos epígonos de la derecha que nos están contando eso de que qué bien con el copago empezamos a ahorrar porque la gente no va tanto a las farmacias. Pues bien, os diré lo que pienso. Prefiero 1000 veces que un pensionista vaya a la farmacia más de lo que debe a que alguien se quede sin sus medicamentos por no poder pagarlos. 1000 veces. Lo prefiero 1000 veces. Y os diré más. Nos hemos opuesto, Pachi el primero, a excluir de la sanidad pública a los sin papeles. Y os voy a decir aquí, como secretario general del Partido Socialista, que ninguna comunidad gobernada por los socialistas dejará que alguien sufra a la puerta de un ambulatorio por no tener tarjeta de residencia. Ninguna. No lo vamos a hacer. Pachi ha optado por ayudar a los desempleados en lugar de recortar el desempleo, no se ha olvidado de los dependientes y ha hecho algo más. Ha demostrado que claro que se pueden combinar las políticas de ajuste con las políticas de crecimiento, que claro que se puede hacer, que se puede mejorar la investigación, el desarrollo, la innovación, que uno no puede olvidarse de la educación ni de la universidad, que no puedes olvidarte de los emprendedores ni de los exportadores, que la paz social es muy importante, que para competir lo mejor es que haya acuerdos entre empresarios y trabajadores, para moderar los salarios, faltaría más, pero sobre todo para moderar los beneficios y con ello los precios, que el pacto es competitividad. Eso lo ha demostrado Pachi aquí, en esta tierra. Es lo contrario de lo que ha hecho la derecha en España, Rajoy. Y ojo, es lo contrario de lo que el silencioso Urkullu empieza poco a poco a decir que haría si ganara las elecciones. Lo contrario, porque es verdad que en estos 10 meses lo que ha traído Rajoy a España es sufrimiento. La gente vive peor, la vida es peor para muchos españoles, es peor para muchos trabajadores que ven cómo les pueden despedir prácticamente por nada, que ven cómo está su salario en manos de los empresarios, que ven cómo sus derechos se pueden ir definitivamente por el agujero, simplemente porque quieren acabar con los convenios colectivos en las pequeñas y medianas empresas. Claro que sí. La vida es peor para los trabajadores españoles por las políticas que han puesto en marcha los gobiernos de la derecha. Es peor para los pensionistas, aquí os veo algunos, a los que sencillamente han engañado. Les subieron con una mano un 1% y con la otra mano les quitaron el IVA y el copago de los medicamentos. Y al final, mira por dónde, han perdido dinero. Han perdido dinero. Les están haciendo pagar por medicinas que antes no pagaban. Han perdido dinero. Es peor la vida para los pensionistas por las políticas del gobierno de la derecha. Lo es para los estudiantes, que tienen menos becas y más tasas, que no tienen ayudas para emanciparse. Lo es peor para los jóvenes, que han perdido muchos de ellos la esperanza de trabajar en los mejores años de su vida. Claro que sí. La vida es peor para los jóvenes y para los estudiantes por las políticas de la derecha. Lo es peor para las mujeres. Para las mujeres, a las que un ministro de Justicia quiere recortar derechos, eso sí, por su bien. Por su bien. Lo es peor para las mujeres porque están perdiendo la capacidad de conciliar la vida laboral y familiar, porque es verdad que cuando se recorta la educación infantil, cuando se recorta la dependencia, ¿sabéis lo que se está recortando? La posibilidad real de que las mujeres trabajen fuera de casa. Esa es la verdad. Y ahora, ¿sabéis? Siempre que hay campaña, aparece algún bárbaro de la derecha que dice alguna barbaridad intolerable. La habéis oído en la campaña gallega hace muy poco. Era un alto cargo de Rajoy. Pues yo quiero aquí afirmar solemnemente que sí, que los socialistas creemos que con las mujeres hay que tener el mismo trato que con las leyes. ¿Sabéis qué? Respetarlas, respetarlas y respetarlas. Exactamente sí. Veréis. En resumen, la vida es peor para los pensionistas, para los trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes, para los dependientes. La vida es peor por las políticas de los gobiernos de la derecha. Y fijaos, estamos en una campaña electoral, es la tercera campaña en un año. Un año, 3 campañas, 3 campañas, 3 mentiras. La campaña, 3, muchas empaquetadas en 3. La campaña de las generales, escondieron todo su programa. En las autonómicas andaluzas, su presupuesto. Y ahora están escondiendo este asunto de las pensiones. Y mirad que preguntamos y preguntamos y preguntamos, pero ¿nos podéis aclarar si vais a actualizar las pensiones
porque a los pensionistas se les ha subido el 1%, pero la inflación va al 3,5% y luego les deben el 2,5%. ¿Nos lo podéis aclarar? Y no lo aclaran. Y ¿sabéis qué os digo? No lo aclaran porque va a ser que no. Porque si fuera que sí, lo habrían aclarado, entre otras cosas, porque nada les gusta más que ganar votos con los pensionistas. Por tanto, no lo hacen. Ahora se han inventado algo absolutamente extravagante. Ahora dicen que van a hacer un IPC sin IVA. Un IPC para pensionistas. Y yo os digo a los pensionistas, si lo hacen, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Ir a comprar y decir que me quiten el IVA, que ya me lo han descontado de la pensión. Eso es lo que tenéis que hacer. No. Os diré, aquí, en Euskadi, en Vitoria, en Gasteiz, os diré, no van a actualizar las pensiones. No lo van a hacer. Van a hacer con las pensiones lo mismo que hicieron con la subida del IRPF y con la subida del IVA. Lo dirán después de las elecciones, cuando millones de pensionistas hayan ido a las urnas pensando que sí se las iban a actualizar. Esa es la realidad, no lo van a hacer. Esa es la política de la derecha. Una política económica que, fijaos, lejos de sacarnos de la crisis, nos está hundiendo más en ella. Nos está hundiendo más en la crisis. Rajoy dice algo así como hambre para hoy y pan para mañana. Eso es lo que dice. Pero, ¿sabéis? Con su política económica lo que está haciendo es garantizar hambre para hoy y mucho más hambre para mañana, porque no se sale así de la crisis. Se lo venimos diciendo, que a un anémico no se le saca de la anemia con dietas de adelgazamiento, sino con vitaminas. Y lo que le falta a la economía española son las vitaminas que Rajoy y la derecha europea le está negando una y otra vez. Y fijaos, no es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de esperar, de hacer ahora un esfuerzo para luego salir. No, no es verdad, es una cuestión de rumbo. Es que han puesto un rumbo equivocado. Es que lejos de sacarnos de la tormenta nos están llevando al epicentro de la tormenta. Es que están equivocando su política económica. Ese es el problema. Y no la quieren cambiar. Y si en 10 meses todo iba peor, ¿qué nos garantiza que con esta política seguimos igual? Y ya que a los socialistas no les escuchen, que escuchen al Fondo Monetario Internacional, organización de conocida reputación trotskista, que ya les ha dicho, les ha enmendado a la totalidad todas sus previsiones económicas, que escuchen a los expertos mundiales que vienen y nos dicen una y otra vez con recesión y con recesión, o con ajustes y con ajustes, solo habrá recesión y desempleo, porque, sabéis, el ajuste a palo seco no genera empleo, porque asfixiando las economías familiares y las economías empresariales no se crea empleo, no se crea empleo. Hay que dinamizar la economía para hacerlo, hay que dar seguridad a los empresarios, hay que buscar acuerdos sociales para mejorar la competitividad. Esa es la forma de sacar a nuestra economía adelante. No lo están haciendo, nos están llevando a una situación peor y nos están recortando. Y dejadme que vaya acabando hablando de lo que más me gusta, Isabel, de la educación, que es muy importante. Todo el mundo habla mucho de educación, pero es verdad que la gente lo trata de distinta manera. Fijaros, la derecha ha hecho las dos peores cosas que se pueden hacer en una política educativa, las peores. Ha recortado profesores, ha masificado las aulas, ha quitado en muchos sitios las ayudas a los libros de texto. Y sabéis, cuando se empobrece la educación, entonces, con toda seguridad se está empobreciendo al país. Eso es lo que ha hecho la derecha. Aquí no, por cierto, porque no gobernaba la derecha. Eso es lo que ha hecho. Y ha hecho una cosa igualmente grave. Ha practicado una política sectaria. La educación, lo sabéis mejor no sé, tan bien como yo, es la palanca más formidable que tiene la sociedad para igualar las oportunidades, porque la gente que nace en familias sin recursos, en barrios excluidos o excluidos, la gente que nace en zonas rurales, esa gente necesita de la educación para todos, para justamente recuperar lo que pierde, como digo una y otra vez, para evitar que la desigualdad en la cuna acabe siendo la cuna de todas las desigualdades. Esa es la educación. Ahora, puede ser un instrumento de desigualdad. Si la educación discrimina, si la educación trata a la gente sin igualdad, entonces justamente hace lo contrario, certifica esas dificultades, esas diferencias de nacimiento. Puede ser un gran instrumento de desigualdad. En manos de la derecha lo está siendo. Y yo os digo que la política educativa del Gobierno es desigual y discriminatoria. Eso es lo que están haciendo en la política educativa. Y tenemos que decirle a todos los VERD del mundo, que hay muchos, tenemos que decirle a todos los VERD del mundo que la educación no está para seleccionar a los mejores
olvidando a los peores. No, no. La educación está para dar a todos una oportunidad para toda la vida. Eso es la educación. Tenemos que decirles que la educación es un instrumento de igualdad y no de discriminación, que la educación es un derecho de todos y no una forma, un instrumento para depurar la sociedad. Ahora se habla mucho de Wert y yo voy a aprovechar aquí para decir algo de lo que dijo el otro día, sobre todo porque hoy ha vuelto a insistir en ello de una forma tozuda. Le voy a decir, señor Wert, está usted equivocado, ¿no? La educación no es para españolizar, ni para catalanizar, ni para euskaldunizar. La educación es para que los niños y las niñas aprendan a convivir en libertad juntos. Esa es la educación que queremos los socialistas. Esa es la educación. Ahora, os diré más. Hay que decirlo con toda claridad. Y a continuación hay que decirle al señor Wert que no vamos a pasar más que el tiempo necesario hablando de esa parte de lo que hace en educación, porque hay otras cosas, otras. El señor Wert ha bajado las becas, ha subido las tasas, ha quitado la educación para la ciudadanía, defiende, a mi juicio de manera inconstitucional, que haya fondos públicos para los colegios que discriminan a niñas y niños, ha quitado profesores de la escuela pública, ha dificultado los comedores escolares. Todo esa es la tarea del señor Wert, que fijaos, es lo peor que nos podía pasar. ¿Sabéis por qué? Porque es el ministro más sectario en el ministerio donde más daño hace el sectarismo. Por eso. Y por eso no queremos que siga. Y no dejemos de, naturalmente, denunciar estas polémicas entre los que españolean y los que catalanean. No vamos a dejar de hacerlo, porque creemos que esa no es la educación. Pero, ojo, hay muchas otras cosas que vamos a seguir denunciando. Que no crea Wert que nos va a poner una muleta y vamos a entrar... No, entraremos a esa y a las otras. No nos vamos a olvidar que es una desgracia para la educación española. Que eso es lo que es el señor Wert. Una auténtica desgracia. Termino ya. Ayer vino Rajoy y empleó su palabra preferida, que es lío. ¿No os habéis fijado? Todo es un lío. ¿Recordáis que fue un día más a verle cuando se llevaban? Cuando se llevaban, que se han llevado mucho, que para recortar se han puesto mucho de acuerdo, que han recortado, al grito de dos que bailan juntos, han recortado juntos. Le dijo que era un lío, ¿os acordáis? Le pillaron aquella conversación los labios, le leyeron los labios, era un lío. Antes de la manifestación de la Diada dijo que había un lío, ayer vino aquí y había un lío. Y me hace mucha gracia que vea tanto lío y no vea el lío donde lo tiene. Tiene un gigantesco lío en su gobierno, donde hay ministros que largan lo que no deben, hay ministros que hablan donde no deben, hay ministros que dicen lo contrario de los ministros que hablaron el día anterior. Eso sí que es un gigantesco lío. ¿Sabéis qué es un lío? Un lío es lo que hicieron con Bankia, que nos condujo al rescate financiero. Eso es un lío enorme. ¿Sabéis qué es un lío? ¿Sabéis qué es un lío? Un lío es aprobar un presupuesto, el de este año, a la semana recortarlo nada más que en 10.000 millones de educación y sanidad, por cierto, y a los 4 semanas volverlo a recortar. Eso sí que es un lío, recortar 3 veces el presupuesto o 2 antes de que se apruebe. Ese sí que es un lío. Un lío es aprobar un presupuesto, el del año que viene, mandarlo a las Cortes y a los 10 días que el ministro de Hacienda o de Economía, que los confundo, y no debiera, vaya a Tokio y diga que no van a cumplir el déficit, pero si acaba usted de mandar el presupuesto del Estado con un déficit y a las 2 semanas el ministro ya dice no sé si lo cumpliremos. Eso es un gigantesco lío. Un lío, ¿sabéis qué es? Lo que tiene en España. Una España que al señor Rajoy se le va cada día más de las manos. Eso sí que es un lío, lo que tiene en España. Y un lío es el que tiene en Europa, donde ya va siendo hora que el señor Rajoy emplee su fortaleza, esa que emplea para recortar las pensiones y la sanidad en defender los intereses de España. Yo le pido al señor Rajoy que se comporte con tanta fortaleza con Angela Merkel como se ha comportado, al menos, para bajar las pensiones y la sanidad. Que se comporte con Angela Merkel, al menos, con la misma dureza con la que trata a los pensionistas, a los estudiantes y a los parados de nuestro país. Con la misma dureza con Angela Merkel. Le propongo que sea firme
que vaya a Europa a defender los intereses de España firmemente, que no sea fuerte con los débiles españoles y débil con los fuertes alemanes o con los fuertes europeos, que sea firme, que defienda los intereses de España, que diga en Bruselas con voz muy alto que los españoles no entendemos ni entenderemos nunca que haya 40.000 millones para la banca y ni un euro para los planes de empleo juvenil, que no lo vamos a entender nunca. En resumen, le pido al señor Rajoy que dé la cara por España, que está en Bruselas para eso, no para hacerle gracias o para quedar bien con la derecha, que dé la cara por su país, que es España. Eso es lo que hay que pedirle para salir de este lío europeo en el que estamos. Y acabo ya. Ahora sí que sí. En mitad de una crisis tremenda, Euskadi ha conquistado lo que muchos pensaron que tardaría años en llegar, Pachi, que es la paz, y ha sido capaz de convivir en paz. Es verdad que hay otros problemas que siguen, es cierto, pero sabéis, son los problemas de una sociedad en paz, que es distinta. Y convendría que los ciudadanos se preguntaran quién ha hecho más por la paz, quién ha hecho más por defender la pluralidad, toda la pluralidad, quién ha hecho más por defender la convivencia, la normalidad democrática en Euskadi. Convendría que los ciudadanos se preguntaran quién a la hora de salir de la crisis ha pensado no en pedirle un esfuerzo a los que más están sufriendo, sino al revés, a los que menos sufren, no en pedirle a los que más tienen, o a los que menos tienen, sino justamente a los que más tienen. Esas preguntas convendría que los vascos y las vascas se las hicieran, porque esas preguntas responden a la gran pregunta. La que tienen que resolver el domingo es en quién confían para salir de la crisis, en quién ponen Euskadi o en qué manos ponen Euskadi en un momento tan difícil de la sociedad vasca y del resto de la sociedad española. Esa es la pregunta, Pachi. Yo la tengo clarísima. Pondría mis manos en el Lehendakari Patxi López. Y con él os dejo. Muchísimas gracias.